Hoy vamos a hablar sobre contabilidad de costos agroindustriales. Y lo primero que debemos saber es qué es la contabilidad. La contabilidad es una herramienta económica y financiera que nos va a ayudar a saber em, los movimientos y los resultados que vamos a tener dentro de nuestra empresa en un determinado periodo de tiempo, dentro de la cual tenemos varias cuentas. Tenemos la cuenta de activo, que serían los bienes o recursos con los que cuenta la empresa. El pasivo serían las obligaciones que debemos que cumplir, pero con un tercero. El patrimonio vendría a ser la diferencia entre nuestro activo y nuestro pasivo. Los ingresos sería como las remuneraciones que vamos a tener gracias a la actividad económica de la empresa. Y costos y gastos vendría a ser eh, decrementos en nuestras cuentas. Los costos van asociados a la producción, mientras que los gastos van asociados a otras actividades que se realicen en la empresa. Y tenemos varios tipos de contabilidad. Tenemos la contabilidad financiera, que es más exacta, se realiza en 12 meses del año, nos ayuda a saber la situación económica de la empresa y está regida por el SRI y por la Superintendencia de Compañías. Mientras que la contabilidad de costos se puede realizar en cualquier momento, es algo interno de la empresa y nos va a ayudar a saber los costos que estamos teniendo debido a nuestras actividades, ya sea de producción o de cualquier servicio, eh, para llevar un control de esto. Y la contabilidad de gestión, en cambio, nos va a ayudar a realizar predicciones en nuestra empresa con la información que ya tenemos. Hablemos de los activos. Los activos pueden ser corrientes y no corrientes. Los corrientes son los recursos que se convierten en efectivo en menos de un año, mientras que los no corrientes son activos que no están pensados para ser vendidos a corto plazo. Un ejemplo de nuestros activos corrientes podría ser nuestra materia prima, que está pensada para ser transformada y vendida en un corto periodo de tiempo, mientras que un no corriente podría ser la maquinaria que estamos usando para la producción, que nos ayude en nuestra actividad económica y no estamos pensando en venderla en un corto periodo de tiempo. Los pasivos de igual manera se pueden clasificar en corrientes y no corrientes. Los corrientes serían las obligaciones que tenemos que cumplir en un corto periodo de tiempo. El corto periodo de tiempo se refiere a menos de 12 meses, mientras que los no corrientes son las obligaciones que debemos cumplir, pero en el largo periodo de tiempo, que sería mayor e igual a 12 meses. Nuestro patrimonio sería el conjunto de bienes de la empresa, que serían nuestros activos menos nuestros pasivos. Incluye el capital social inicial u otros aportes de los socios dentro de los periodos de tiempo que estemos contando u otras reservas que tengamos. Y tenemos varios principios contables. El primer principio sería el principio de devengo. Lo que nos quiere decir este principio es que debemos registrar todas las actividades o los movimientos de la empresa en el momento en el que sucede. El segundo principio sería el principio de uniformidad. O sea, si ya decidimos una cierta forma en la que vamos a realizar los registros, por ejemplo, de nuestra empresa, tenemos que realizarlos durante todo el periodo de funcionamiento de nuestra empresa de la misma forma. El tercer principio sería el principio de empresa en funcionamiento. Lo que nos quiere decir es que en un futuro cercano se prevé que la empresa siga funcionando. El cuarto principio sería el principio de no compensación. Nos habla sobre que tenemos que ser lo más transparentes posibles en nuestra contabilidad. El quinto principio es el principio de importancia relativa, que nos permite decidir qué principios aplicar y cuáles no. Y el sexto principio es el principio de prudencia, que nos va a decir que debemos eh, registrar el movimiento siempre y cuando estemos seguros de que ese movimiento se va a realizar. El siguiente tema sería los asientos contables. Es la forma en la que nosotros podemos registrar los movimientos diarios en nuestra empresa y la sumatoria de todos los
movimientos realizados en el debe debe ser igual a los movimientos realizados en el haber para saber que estamos haciendo correctamente nuestros asientos. Eh, un ejemplo de la estructura de nuestras cuentas o cómo se deben llevar para que tenga uniformidad es, por ejemplo, que en los activos, al registrarlos, se aumentan en el debe y se disminuyen en el haber. Nuestros pasivos es al contrario, en el debe decrementan y en el haber aumentan. Los ingresos se comportan de la misma forma que nuestros pasivos y nuestros costos y gastos de la misma forma que nuestros activos. Y para constituir una empresa, se debe realizar varios trámites legales y administrativos antes de empezar a operar. Tenemos varios tipos de empresa aquí en Ecuador. Tenemos SAS, Sociedad de Acciones Simplificadas, o SA, Sociedad Anónima, o Compañía Limitada. Y existen dos formas de registrar estos movimientos. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos como gastos preoperacionales donde se registra en nuestro asiento de activos intangibles la constitución de la compañía. Se registra la deuda pendiente por el valor de la constitución. Se realiza el incremento por el capital que aportan los socios en nuestros activos, lo cual pasa también a aumentar en el patrimonio, ya que es el aporte de los socios del capital social inicial. Realizamos el decremento en el activo porque es el efectivo que se usará para pagar la constitución de la empresa. Y una vez pagado, se quita eh, el valor en nuestra cuenta de pasivos. O sea, se registra para entender que el valor de los $200 fue pagado. Y se hace una comprobación para saber que todos los asientos que están en el debe deben ser igual a todos los que se encuentran en nuestro haber para saber que hicimos bien el ejercicio. La otra forma sería eh, por constitución con abogado. O sea, nosotros, en el caso en el que primero realizamos la constitución de la empresa y luego se registran todos estos movimientos una vez creada la empresa. Entonces, esa persona nos va a dar una factura por prestación de servicios y lo único que nosotros realizamos en esta parte es realizar el registro del valor de la factura que se va a pagar a esa persona y del capital social inicial por la constitución de la empresa. Entonces, de igual forma, entran los $12,000 que sería el capital social inicial en nuestros activos y en nuestro patrimonio. Se realiza el registro de nuestra deuda por la factura de $300. Se realiza el decremento en nuestros activos por $300, que sería el efectivo que se va a utilizar para pagar al abogado. Se registra que la deuda fue pagada y directamente pasa como gasto por constitución de empresa en nuestra cuenta de gastos. Igual se realiza la comprobación de que nuestro debe ser igual a nuestro haber y vemos que nuestro asiento está cuadrado. Los gastos preoperacionales son todos aquellos que se generan antes de que se constituya la empresa, pero que se registran una vez que ya tengo la empresa fundada. Y en la constitución con el abogado, los gastos son gestionados por un encargado, que puede ser un abogado, quien realiza los trámites para crear la empresa y al finalizar nos emite la factura por prestación de servicios o por sus honorarios. Con los gastos realizados se registra y se realizan los 200 contables. Eh, en cuanto a la deuda bancaria y su amortización, existen varios sistemas de amortización para deudas bancarias. Entre los principales tenemos las tablas de amortización francesas y las tablas ítalo-alemanas. Y para esto igual tenemos un ejemplo para poder entenderlo más fácilmente.
Esta sería nuestra tabla de amortización francesa sin periodo de carencia. Lo que tenemos de diferenciador entre la tabla de amortización francesa y la tabla de amortización italo-alemana es que nuestra cuota va a ser constante en nuestra tabla de amortización francesa. En la italo-alemana siempre va a empezar con una cuota más alta y va a terminar con una cuota más baja. Para entenderlo, lo primero que tenemos que hacer es registrar el capital inicial que vamos a tener de deuda, o sea, por ejemplo, lo que se va a pedir al banco inicialmente, que para nuestro ejemplo serían $2,000, una tasa de interés anual, la cual igual nos da la entidad financiera, que en este caso se tomó 12,2 como ejemplo, el tiempo en años que nos va a tomar pagar esa deuda, el tiempo en meses, la tasa de interés mensual. ¿Cómo cómo podemos calcular esto más fácilmente? Sería, eh, primero tenemos que calcular el, el recargo que nos va a hacer de cierta forma, como por decirlo así. Sería uno más nuestra tasa de interés anual elevado a uno sobre los periodos que vamos a tener eh, en el tiempo que vamos a pagar. Y eso a menos uno. Y así tenemos nuestra tasa de interés mensual. El único dato que deberíamos digitar, o sea, depende de los periodos en los que vayamos a pagar, sería 2 en este caso, porque se paga mensualmente, una vez al mes durante un año o 2 años. Y la tasa de interés anual que nos daría el banco. En caso de que fuera, no sé, una vez cada 6 meses, sería aquí solo se reemplaza por 2. Son las veces al año que nosotros vamos a pagar este interés. Y para calcular nuestra cuota, lo que usamos fue una función en Excel en la cual vamos a ir cambiando nuestros datos. Lo primero que se pone es la tasa de interés que tenemos del préstamo. En este caso sería la tasa de interés mensual por el número de periodos durante los que vamos a pagar nuestro préstamo, que sería los 24 meses. El valor actual sería el valor que vamos a tener al futuro que cancelar. En este caso serían los $2,000 que se ponen en negativo porque ya estarían cubiertos después de los 24 meses. El valor final que vamos a tener es cero porque ya se va a cubrir ese valor después de los 24 meses. Y el tipo que se eligió para este ejemplo es que se va a hacer el pago a mes caído. Si es a inicio de mes, se pondría 1. En nuestro caso, como se paga a fin de mes, sería 0. Con esta función nos calcula automáticamente el valor de nuestra cuota y se van realizando eh, las restas, ¿no? Serían primero nuestro capital multiplicado por nuestra tasa de interés y tenemos nuestro interés mensual. Nuestra amortización sería nuestra cuota constante menos nuestro interés. La amortización sería el aporte del capital como tal. En este caso, como se pagan cuotas constantes, al final tenemos que se va a terminar pagando 2,249,83. En esta tabla no tenemos periodo de carencia. Por eso, en el primer mes es donde se adquiere la deuda y empezamos a pagar desde el segundo periodo o el mes 1. Tenemos la tabla de amortización francesa con periodo de carencia total, en la cual en este caso elegimos un mes, el periodo de carencia, en la cual no pagamos ningún valor durante el primer mes. Por ejemplo, si utilizáramos periodo de carencia de 2 meses, los 2 primeros periodos no tendríamos ningún valor a pagar. Se utilizó el mismo capital, el mismo periodo de tiempo, se calcula de la misma forma el interés y tenemos la misma cuota, el mismo valor de la cuota. En este caso,
Lo que cambiaría es que ya no sería el pago en 24 meses, sino en 23, lo cual nos aumenta el valor de la cuota. De la misma forma, como es francesa, la cuota es constante y se realizaría el cálculo del interés por nuestro valor y la amortización se calcula de la diferencia entre la cuota y el interés. Al final tenemos que se paga 2.239 en comparación con la sin periodo de carencia. Tenemos un valor un poco más bajo en esta debido a que la cuota es más alta. En la tercera tabla tenemos con un periodo de carencia parcial, en la cual lo que sí se paga sería el interés durante el primer periodo, sin embargo, lo que no se paga sería la amortización. O sea, no sería un aporte al capital como tal, lo único que se va a pagar es el interés del préstamo. Eh, Sería todo lo mismo, se calcula la cuota de la misma forma, con la misma función de Excel. Eh, y la diferencia es que igual al final vamos a pagar un poco más de intereses, que en este caso sería 2.258, que sería de las tres en la que más interés vamos a pagar. Para hacer la comprobación siempre de nuestras tablas de amortización, lo que realizamos es la suma de nuestro aporte al capital más nuestros intereses y igual las cuotas durante los 24 meses y ver que las dos tengan el mismo valor. Ahora vamos con la italo-alemana. En este caso, como es sin periodo de carencia, se pone 0 y se realiza el cálculo de las cuotas. La diferencia de este es que la cuota no va a ser constante, sino al inicio va a ser más elevada y al final va a ser más baja, ya que lo que hacemos es pagar mayor cantidad de intereses al inicio y como eh, el aporte al capital sería constante. En este caso, al final terminamos pagando $2.240, a diferencia de nuestra tabla de amortización francesa, que terminamos pagando 2.249. En este caso, como se hace una mayor pago de cuota, al final vamos a tener menor cantidad de intereses. Ese es uno de los beneficios de nuestra tabla ítalo-alemana. Mientras que un beneficio de nuestra tabla de amortización francesa es que tenemos una cuota constante, lo cual nos puede ayudar mejor a planificarnos en cuanto a nuestros movimientos contables en la empresa. O sea, ya tenemos un valor fijo a pagar mensual para la planificación. Y los beneficios de la ítalo-alemana es eso, que tenemos menos pagos de intereses, por lo cual el valor al final del préstamo va a ser mucho más bajo, el valor pagado. En nuestra tabla de amortización italo-alemana con un mes de periodo de carencia, tendríamos lo mismo, que se paga ya no en 24 meses, sino en 23 gracias a ese mes de periodo de carencia. La cuota va a subir un poco. La amortización igual es constante debido a esta característica de nuestra tabla. Y va a ser un valor mucho más bajo a pagar debido a que la cuota es más alta. Y en nuestra tabla italo-alemana con periodo de carencia parcial, lo que se va a pagar igual que en la francesa sería el interés al inicio. Nuestra cuota sería únicamente en el primer periodo del valor del interés y el resto de cuotas igual iría de mayor a menor, con nuestra amortización constante. Y al final tendríamos un valor de 2.250 a pagar. Igual es menor que en la tabla de amortización francesa con periodo de carencia parcial, que tenemos un valor de 2.258. Este es 2.250. Eh, y eso sería con respecto a las amortizaciones. También tenemos una fórmula que sería para calcular lo que vamos a terminar pagando, solo que en este caso no se utiliza porque nos daría el valor a pagar
después de, por ejemplo, este sería en el caso de los 24 meses. Se pone el valor pedido, el capital total, que sería $2.000, por uno más la tasa de interés mensual sobre el número de periodos y elevado el número de periodos por el tiempo, que en este caso sería el capital, que sería $2.000, más uno sobre la tasa de interés anual, 1 más la tasa de interés anual dividido para los 12 meses que tiene nuestro año, porque se va a hacer pago mensual, y elevado para el tiempo de meses, que sería los 24 meses. En este caso nos da 2.549, que sería $2.000 del capital y 549 en intereses. Pero esto solo aplicaría en el caso de que nosotros hagamos un préstamo y durante esos 24 meses no hagamos ningún aporte. Como en nuestras tablas de amortización estamos pagando una cuota mensual, tenemos un valor diferente. Ese sería el valor que tendríamos que pagar al final de los 24 meses sin haber hecho un aporte durante esos 24 meses. Eso es lo que nos ayuda a calcular esta fórmula. Y esta es hecha con el valor de nuestras cuotas que calculamos nosotros en nuestras tablas. Esa es la diferencia principal entre esta fórmula y la de las cuotas. Listo. Ahora vamos con amortización y depreciación. La depreciación es la pérdida de valor, pero de un bien físico por su uso y por el tiempo, mientras que la amortización es la pérdida de valor, pero de activos intangibles. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la depreciación de un bien tangible como la maquinaria que estábamos diciendo al inicio. O sea, yo compro hoy una mezcladora, por ejemplo, y de aquí en 10 años esa mezcladora va a ir perdiendo su valor, ya sea por el uso que el constante que le estamos dando, el desgaste que tiene la máquina, y porque no va a valer lo mismo ese modelo hoy que de aquí en 10 años que va a haber mucha maquinaria más actual. Y un ejemplo para la amortización sería, por ejemplo, el registro de una marca. En este caso, también tiene su tiempo de vida útil y por eso es que se va perdiendo el valor en el tiempo. Tenemos un ejemplo para poder entenderlo mejor igual de amortizaciones y depreciaciones. Para nuestro ejemplo tenemos que nuestro activo es una laptop, la cual nos costó $1.200. Tenemos una laptop. El tiempo de vida útil para cada activo tangible lo tenemos en una tabla, el cual nos indica, por ejemplo, que para eh, muebles y enseres sería para 10 años, maquinaria y equipos igual 10 años. En este caso, como es un equipo de computación, el tiempo de vida útil determinado es de 3 años. Eh, Como está a 3 años, la tasa de depreciación sería 33%. Y la depreciación anual se calcula tomando el precio de nuestro activo, eh, que en este caso sería 1.200 para el tiempo de vida útil. En este caso, la depreciación anual sería de $400 y nuestra depreciación mensual sería nuestros $400 dividido para los 12 meses que tiene nuestro año. Y para realizar los asientos contables de nuestra depreciación, lo que se hace es, en el mes 1, únicamente el registro de la adquisición de la laptop, porque en el primer mes lo único que hacemos es comprar. Y en el segundo mes empieza a tener depreciación. Lo primero que se hace es registrar una disminución en nuestro haber, eh, porque va perdiendo valor nuestro activo. Se hace la disminución en nuestro haber y pasa a ser un gasto por depreciación, el cual aumenta en el debe de nuestros gastos y tenemos que la suma de nuestros debes es igual a la suma de nuestros haberes, que en este caso lo único que tenemos sería los $33. Mm, Y ya,
En cambio, en amortización tenemos como ejemplo una patente de invención. La vida útil de las patentes es de 20 años, igual que en el caso de los activos tangibles, tiene cada ítem tiene su tiempo determinado de vida útil. Por ejemplo, para una notificación sanitaria como la misma tiene un tiempo de duración de 5 años, su tiempo de vida útil sería de 5 años. Se deprecia, sería el tiempo de vida útil, el valor del activo dividido por el tiempo de vida útil y así obtenemos nuestra depreciación anual y esto dividido para 12 tenemos nuestra amortización mensual. Y de la misma forma que nuestros activos hacemos el registro de de nuestra depreciación, hacemos el registro de nuestra amortización. En este caso se hace el registro de la adquisición de nuestro activo intangible, que sería la patente, en el primer mes y en el segundo mes se procede de la misma forma. Se hace el, el decremento de nuestro activo intangible, que sería 10,42, y se hace el registro de los gastos por amortización o costos por amortización, que en este caso sería en el debe, ya dándonos así el debe y el haber iguales, comprobándonos que estamos haciendo bien nuestros doscientos contables. Sueldos y costos del empleado. El costo del empleado es el valor que se debe tomar en cuenta al contratar a un empleado, mientras que el sueldo es la remuneración que yo voy a tener eh, como, como empleado. Em, y el costo del empleado, mejor explicado, sería como que yo como empresa, lo que me va a costar tener a ese empleado. Y vamos a poner un ejemplo de nuestro costo del empleado. Listo, veamos cómo se calcula el sueldo y costo del empleado. Para el ejemplo tenemos a mí como gerente de producción que tendríamos un sueldo de $1,200. El valor por hora se calcula dividiendo para el número de días que tiene el mes y por el número de horas laborables que tiene el mes. En este caso nos daría un valor de $5 por hora. Las horas suplementarias son las horas fuera de nuestro horario que vamos a trabajar para la empresa. Por ejemplo, yo trabajo de 8 a 5. A partir de las 5:01 empieza a correr mi hora suplementaria, pero esa hora suplementaria va a contar hasta antes de la medianoche. A partir de la medianoche en adelante o los fines de semana se debe contar como horas extraordinarias. Y las horas suplementarias sería el 50% extra por cada hora. O sea, de los $5, mi 50% sería 2,50. Sería $5 más los 2,50 extra para realizar el pago por cada hora suplementaria que yo realice. Y en cambio, las horas extraordinarias se paga el 100% de nuestro valor por hora. En este caso, por ejemplo, si yo pusiera que hice una hora extra, el valor nos debería dar $10, que sería el valor normal de nuestra hora más el 100%, que sería $5 extra. Se hace la suma de nuestro total de ingresos, que sería el sueldo que vamos a percibir más las horas suplementarias y las horas extraordinarias. Eh, Y para poder calcular nuestra remuneración mensual hay que también tener en cuenta si se realiza el pago del 13º sueldo, 14º sueldo, fondos de reserva, eh, bonos, viáticos, etcétera. Para este cálculo lo que necesitamos en el 13º sueldo es saber nuestro total de ingresos, que sería el sueldo más las horas extras y suplementarias.
y dividido para los 12 meses, que sería en el periodo de tiempo que va a cubrir este 13º sueldo. Este es en el caso de que yo decida que me paguen mensual. Si no, este valor se iría acumulando y me pagarían eh, el 13º sueldo en Navidad, y el 14º sueldo sería antes del ingreso a clases, dependiendo de si es en la costa o en la sierra. En este caso, para el ejemplo, decidimos hacerlo mensual, el 13º y el 14º y vacaciones. Y fondos de reserva, los cuales se pagan a partir de que yo trabaje más de un año en una empresa. A partir del 13º mes trabajando en la empresa. Para el cálculo del 14º sueldo, lo que hay que tener en cuenta es el salario básico unificado actual, que en este caso son $482, que se divide para los 12 meses que tenemos en el año para obtener el valor mensual. Si no, este se percibiría de la misma forma completo. Es un salario básico extra que se recibe, mientras que el 13º es el salario, el total de ingresos que recibe el trabajador. Los fondos de reserva equivalen al 8,33% de nuestro total de ingresos. En este caso tendríamos 2.217 por el 8,33%, que ese sería el valor a pagar en mensual. En este caso, como es recién mi primer mes, no tengo todavía derecho a recibir ese valor. Únicamente estamos tomando en cuenta para saber cómo se calcula en este caso. Nuestro aporte personal al IES sería de la misma forma, nuestro total de ingresos por el 9,45%. Eso es lo que yo tengo que pagar al IES. Bueno, el empleador me da pagando eso al IES directamente. Listo, y para obtener nuestra remuneración mensual, lo que hacemos es una sumatoria del total de ingresos más nuestro 13º, 14º, fondos de reserva en caso de que nos corresponda, em, y el aporte personal al IES. Y ahí tendríamos el total de la remuneración mensual. Listo, vamos a continuar con el costo por empleado, el costo del empleado para la empresa específicamente. En este caso, lo que debemos tomar en cuenta para el costo de la empresa sería la remuneración que ya obtuvimos anteriormente, la remuneración mensual, más las vacaciones, más el aporte patronal al IES. En este caso, el aporte patronal se calcula siempre con un porcentaje del 12,15%. Em, Lo que hacemos es multiplicar el 12,15% para el total de ingresos que obtuvimos previamente, y así obtenemos el aporte patronal mensual que debe pagar la empresa al IES. Y en cuanto a las vacaciones, lo que se hace es dividir el total de ingresos para el número de periodos de 15 días que tenemos en un año, que en este caso serían 24, porque hay 24 veces 15 días en un año. Este sería el valor mensual por las vacaciones. Y el costo total del empleado sería la suma de todos estos valores, dándonos un total de 1.545 en el caso de que yo ganara un sueldo de 1.200, que en la realidad se ve que la remuneración mensual sería de 1.348 para mí. En cambio, a la empresa lo que le costaría en realidad sería 1.545. Em, las vacaciones deberían pagarse después de que el empleado haya cumplido el primer año en la empresa consecutivo. Y hay dos formas de registrar el pago de las vacaciones. Una podría ser pagándole mensual, como hicimos para este ejemplo, y la otra es en el caso de que yo sí quisiera tomar esos días de vacaciones. Para esto tenemos los asientos contables en los cuales vamos registrando todos los valores por separado. La diferencia aquí está
en que nuestras vacaciones sí se registran como pagadas, mientras que si yo quisiera tomar estas vacaciones, lo que se va haciendo mes a mes hasta que yo decida tomarlas es ir registrando como teniendo la provisión también para la empresa de lo que le va a costar por esos días que no va a trabajar el empleado. Em, una vez tomada, se registra, se hace ese descargo en el gasto del personal y se registra en el debe de las vacaciones por cada uno de los meses que durante los que no tomó y se hizo el registro. El siguiente tema sería libro diario y libro mayor. Aquí tenemos dos diferencias. El libro diario es un registro en el que se va plasmando cronológicamente cada una de las operaciones que vayamos haciendo en la empresa, mientras que en el libro mayor es como un resumen por cuentas de cada una de esas operaciones. Podría registrarse, por ejemplo, como un libro mayor de activos, como dividiendo en macrocuentas. O para ser más específicos y tener mejor repartida la información, lo que se hace es subdividir en o sea, sacar un libro mayor de las subcuentas. O sea, en vez de un libro mayor solo de activos, tener un libro mayor de caja, un libro mayor de efectivo y equivalentes, un libro mayor de mm, materia prima, eh, ese tipo de cosas. Y ahí es más fácil darse cuenta en el momento en el que registremos y no nos cuadre en los libros en dónde está el error. Para este caso tenemos el ejemplo de cómo se haría un libro diario y un libro mayor. Em, por ejemplo, se registra en un cierto periodo de tiempo. Para este ejemplo sería de un mes, del mes de marzo, en el cual se hace el aporte de los socios, siempre tomando en cuenta que al menos debe afectar a dos cuentas cada uno de los movimientos por el principio de la doble partida. Em, tenemos el registro del capital social inicial en el patrimonio del lado del haber porque incrementa y en activos en efectivo y equivalentes porque incrementa igual. Tenemos en pasivos las cuentas por pagar por la apertura de la empresa. Tenemos en efectivo y equivalentes la disminución por el pago de esa factura y la disminución de la cuenta por pagar en pasivos, la compra de equipos y utensilios, el pago de la factura de esos equipos y utensilios, la compra de materias primas, el pago de estas materias primas, y así cada una va detallada en el momento en el que se va haciendo estos movimientos. Va poniéndose también la fecha en orden cronológico, el código de la cuenta a la que afecta. Por ejemplo, activos va con uno, pasivos va con 2, patrimonio va con 3, ingresos va con 4 y con 5 y 6 van costos y gastos. Y de ahí se va subdividiendo en las subcuentas para ir teniendo en cuenta cuál es cada una de estas. Como para identificar más fácilmente. Tenemos la cuenta madre y la subcuenta en la que podríamos dividir nuestros libros mayores. Y a la final lo que tenemos que darnos cuenta es que nos debe encuadrar la sumatoria del debe y del haber para saber que hicimos correctamente el ejercicio. Y aquí vamos subdividiendo cada uno de los libros. Como ejemplo, lo que hice fue subdividir en cuentas madres, que sería un libro mayor de activos, un libro mayor de pasivos, de patrimonio, de ingresos y de costos y gastos. La diferencia con el libro diario es que en este caso se van registrando los saldos que queda de cada transacción, podría decirse, y lo que nos queda al final dentro de cada uno de los libros mayores. O sea, por ejemplo, em, tengo que en el debe tuve el aporte, el incremento por el aporte de los socios y salieron los $500. Tengo que hubo la compra de insumos, en ese caso suben
mis activos por los activos tangibles que estoy adquiriendo. em, y voy registrando cada uno de los gastos, la disminución en mi efectivo y equivalentes o mi aumento en mi materia prima o en mi inventario. Se van sacando los saldos y tenemos el saldo de activos al finalizar ese periodo de tiempo que nosotros escogimos. Lo mismo se hace en el libro mayor de pasivos, se van registrando cada uno de los movimientos, solo que a diferencia de los activos, si aquí al final en el saldo de nuestros pasivos nos indicaría alguna cantidad, sería una cuenta por pagar pendiente. Eso es lo que nos indicaría en este caso. Como todo está pagado, como que se hizo el registro de la deuda y del pago de la deuda, en este caso tenemos un saldo de pasivos de cero. En el libro mayor del patrimonio tenemos el capital social inicial, que sería de 12.000, que va en el haber por el aumento, y los costos y gastos que va en negativo, ya que no tenemos nada en el haber con qué contrastar, ya que todos estos son gastos de la empresa o costos de la empresa. Entonces es dinero que está saliendo. Y en los ingresos siempre sería por las ventas de la actividad económica de la empresa misma. Se va registrando como incrementa, se aumenta en el haber. Y para comprobar que hemos hecho bien todos los saldos y las cuentas, lo que hacemos es tomar el saldo de los activos, que debería darnos igual a los pasivos más el patrimonio, que en este caso nos cuadra perfectamente. Tomado del libro mayor de activos, del libro mayor de pasivos, el patrimonio menos nuestros costos y gastos debería darnos ya eh, la comprobación para saber que hemos hecho todo correctamente. Y a continuación vamos a ver sobre el balance general. El balance general es un informe financiero, es como una herramienta que nos va a ayudar a saber la situación de la empresa. Ahí se van a registrar los activos, los pasivos y el patrimonio en un periodo de tiempo determinado y cada cuenta se va a organizar por su grado de liquidez. O sea, empieza con activos corrientes y va hacia los no corrientes. De la misma forma sería con los pasivos. Empieza con los pasivos corrientes, los que son a corto plazo y así hasta llegar a los pasivos no corrientes a largo plazo. Em, En este caso tendríamos, a diferencia del estado de pérdidas y ganancias, el balance general nos indicaría qué tengo y qué debo, por ejemplo. Ese sería más o menos el concepto de esto. Podemos ver igual un ejemplo hecho con valores igual para ejemplificar esto. Aquí está. Primero el concepto de pérdidas y ganancias, del estado de pérdidas y ganancias. A diferencia del balance general, este nos va a decir cuánto gané o cuánto perdí como resultado de de todo el ejercicio en un periodo de tiempo realizado por la empresa. Y este, a diferencia del balance general, nos va a decir, está compuesto por ingresos y los gastos. En cambio, en el balance general era por activos, pasivos y patrimonio. Por eso esto nos va a decir cuánto gané o cuánto perdí en ese periodo de tiempo. Listo, para ejemplificar el estado de pérdidas y ganancias, tenemos el siguiente formato. Lo primero que tenemos que ir registrando son los ingresos por ventas. O sea, tengo mi producto A y mi producto B, eh, que estos valores vamos a sacar de la cantidad de unidades vendidas por el precio de venta que tengamos de cada unidad. Por ejemplo, en este caso podríamos decir que del producto A vendí 500 unidades a $2. Entonces sería 500 por 2, me da 1.000 y esos 1.000 se registran de ventas del producto A.
Y del producto B, digamos que vendí 50 unidades a $7 y obtuve $350. Se hace la suma de ambos productos y se registra en los ingresos por ventas. Esa sería mi venta neta. Luego se registra el costo de ventas, que sería las depreciaciones acumuladas, los costos de innovación y desarrollo, los sueldos de los empleados, los servicios básicos, todo sumado para hacer una diferenciación de cuánto me costó producir y cuánto es lo que yo tuve de esas ventas. La diferencia de esto me va a dar el margen bruto, o sea, los ingresos que tuve menos el costo de haber realizado esos productos. Y se hace también la resta de los gastos administrativos, que ahí ya no serían eh, relacionados a la producción, sino sería, por ejemplo, el sueldo del representante legal, los gastos del servicios de las oficinas, todo lo que sea relacionado eh, de la empresa, pero que no sea recuperable en el costo del producto. O sea que dentro del precio de venta no va a estar considerado eh, ese valor, pero que está relacionado al funcionamiento de la empresa, más no a la producción como tal del producto directamente. Mm, Así obtenemos el margen bruto menos los gastos administrativos y gastos de ventas nos da el EBITDA. En este caso, como teníamos costo de ventas de 720 y teníamos ingresos de 1.350, nos quedaba 630 como margen bruto. A estos 630, como aparte estoy gastando $700 más en este periodo de tiempo en cosas administrativas. Incluso esto se podría separar para dos, por ejemplo, que gasto 350 aquí, 350 acá, y en gastos de ventas y en gastos administrativos, y tengo una pérdida de $70. De ahí lo que se hace es igual hacer el registro de la depreciación y la amortización relacionada con lo que se esté usando para la producción o para la empresa como tal, y nos da un total de $215, que sería el EBIT, que sería el EBITDA menos la depreciación y la amortización. Eh, los gastos financieros sería los intereses que nos va a cobrar el banco en caso de que tengamos un préstamo activo. En este caso registramos esto con las tablas de amortización mostradas anteriormente. Este sería el total de intereses que pagué en ese periodo de tiempo, que son considerados gastos financieros. Se toma únicamente el interés más no la cuota total. Y luego a este EBIT se le restan estos gastos financieros para obtener los resultados antes de la participación de trabajadores. Y en caso de tener un resultado positivo, lo que se haría es sacarle el 15% de los resultados de los trabajadores, porque estos serían las utilidades para los trabajadores que tengan más de un año trabajando en la empresa, que se tendrían que dividir entre todos los trabajadores. Esa utilidad que se les da en países como Ecuador, México, como como su participación por haber trabajado en la empresa y por haber obtenido esa ganancia, como su parte por la ganancia obtenida en la empresa. Em, Esto se le multiplica por el 25%, que nos daría
por el impuesto a la renta. En este caso, como el valor es negativo, no tenemos ese valor. Y el EBT menos el impuesto a la renta nos daría el resultado del ejercicio, que nos diría si estamos en utilidad o en pérdida. En este caso sería pérdida, ya que sería lógico que en el primer mes, como estoy invirtiendo más para poder producir, no tenga una ganancia como tal. Y luego pasamos a hacer el balance general. En este caso sí sería mejor poder ir eh, haciendo los libros mayores mucho más específicos para que a nosotros nos sea mucho más fácil poder hacer que nos cuadren las cuentas. Listo, para poder realizar el balance general sería mucho más sencillo tener bien organizados nuestros libros mayores. Por ejemplo, como expliqué anteriormente, lo que se hace es registrar los activos eh, por su grado de fluidez, podríamos decir. En este caso iría primero los activos corrientes, luego los no corrientes, primero los pasivos corrientes, luego los no corrientes, y al final el patrimonio, porque solo se toma en el balance general esas tres cuentas. Lo que realizamos aquí es, por ejemplo, poner el total de lo que tenemos en nuestro saldo de cajas, lo mismo en nuestros efectivos y equivalentes, lo mismo en nuestras cuentas por cobrar en caso de que tengamos, lo que tengamos en inventario de materia prima y en caso de que tengamos anticipos dados por los clientes. eh, Todos estos tipos de valores hay que registrarlos para el periodo de tiempo que nosotros vayamos a registrar. Posteriormente, lo que se registra sería eh, los activos no corrientes que corresponderían a en caso de que tengamos una edificación, un terreno, la maquinaria que hayamos comprado, los equipos de laboratorio que corresponderían a termómetros o balanzas, medidores de humedad, cualquier instrumento que nos ayude en nuestra producción, en este caso, em, los muebles y enseres que tengamos, vehículos en caso de que la empresa cuente con alguno, equipos de computación, laptops, computadora de escritorio, impresora, ese tipo de cosas. Y se le resta la depreciación acumulada en el caso de los activos tangibles o la amortización acumulada en el caso de los intangibles. Igual se saca el total de estos y al final se hace la sumatoria de los activos corrientes y los activos no corrientes que disponemos. En nuestros pasivos tenemos el pasivo corriente, que sería las cuentas por pagar a corto plazo, y los no corrientes, que son las cuentas por pagar a largo plazo. Em, por ejemplo, aquí sería a corto plazo las cuotas que tenemos que pagar en los 12 primeros periodos de un préstamo bancario. Y a largo plazo sería del 12º en adelante, a largo plazo de nuestro préstamo. En este caso era un préstamo de $2,000, sería 859 a corto plazo y 1,140 a largo plazo. Y esto sería nuestro total de pasivos. Y en el patrimonio tenemos nuestro capital social inicial dado por los socios, menos nuestro resultado del ejercicio. Ese sería nuestro total de patrimonio. Y la sumatoria de ambos tendría que darnos nuestro total de pasivo y patrimonio. Y para comprobar que hemos hecho bien el balance general, tenemos la fórmula. Activo menos pasivo es igual a patrimonio. Tenemos nuestro total de activos menos nuestro total de pasivos. Debería darnos exactamente lo mismo. La resta de estos y el total del patrimonio nos debe dar el mismo valor para comprobar que nuestro balance general está correctamente realizado. El siguiente tema sería las métricas. Tenemos dos
formas de calcular estas métricas. Sería la primera, según la infraestructura, en la que asignamos los costos de acuerdo al espacio utilizado. Y la segunda fórmula de calcular sería según la producción, en la que asignamos los costos de acuerdo a la cantidad producida. Para el ejemplo, hicimos como un diagrama de una empresa en la que se toma en cuenta que cada uno de estos cuadraditos sería 1 metro cuadrado. En este caso, por ejemplo, el baño tendría 3 por 1, 3 metros cuadrados. Y así con cada una de las áreas. Tenemos baños, el área de investigación y desarrollo, el área de producción, la bodega, el área de ventas, oficina de producción, oficina de calidad, la oficina de contabilidad, oficina de gerencia y oficina de marketing. Y se va calculando su metraje cuadrado, como hemos hecho la distribución. En este caso, la producción tendría 12 metros cuadrados porque tiene 2 espacios por 6. Y así con cada uno. Se saca el área total y se ve el porcentaje que ocuparía cada una de estas áreas para, para de ahí poder asignar nuestra métrica, en cuanto a si es costo o cuánto de este espacio vendría a ser costo y cuánto de este espacio vendría a ser gasto. Recordemos que para saber qué es costo sería todo lo que está relacionado a la realización del producto, mientras que lo que es gasto es todo lo relacionado a la empresa. En este caso, la de producción sería un costo, la bodega sería costo, la oficina de calidad y de producción sería costo, gerencia y contabilidad serían gasto, ventas, marketing, investigación y desarrollo y el baño, porque el baño es más usado por los operarios, igual sería costo. Hay que tener en cuenta que todas estas métricas deben ir de la mano con cómo funciona la empresa. O sea, eso tiene que ir determinando eh, el área, eh, y el funcionamiento de la empresa como tal. Tal vez en otras empresas el baño lo utilicen más las personas de gerencia, o haya un baño para producción y un baño para gerencia y contabilidad. En ese caso, el otro baño sería completamente un gasto. Tiene que irse distribuyendo acorde a cómo funciona en este caso y se asigna un porcentaje. Y con estos porcentajes podemos ir viendo, por ejemplo, gerencia y contabilidad serían el 20%, ese 20% sería nuestro gasto y el resto, la suma del resto de todos los porcentajes que son costo, eh, nos daría el 80%, dentro del cual también tenemos que ir separando dentro de ese espacio cuáles son directamente para producir y cuáles serían indirectos. Por ejemplo, el único directo en este ejemplo sería el área de producción. Entonces, dentro de mi 80%, tenemos que eh, esos 12 metros cuadrados corresponden al 38%. Entonces, el 38% sería mi costo directo. Y mi costo indirecto sería mi 63%, que sería el resto de las áreas. O podría también ser calculado dentro de mi 80%. O sea, de mi 80% de costo, 30% es directo y el 63%, que sería el 50%, sería indirecto. Aquí tenemos todos los costos divididos para costo directo y costo indirecto, de los cuales sacamos el porcentaje de cada uno para saber cuánto nos da de costo directo y cuánto nos da de costo indirecto. Esta sería la forma de calcular en cuanto a la infraestructura. En cambio, también se podría sacar en cuanto a la producción. Tengo mi producto A, que igual tengo 1000 unidades, y de las 1000 unidades, en cambio del producto B tengo 300 unidades. La suma de esto me da 1300.
De los 1.300, el 77% corresponde a mi producto A y mi 23% corresponde a mi producto B. Y con las métricas anteriores podemos saber también los costos directos o indirectos de cada producto o dentro de cada uno de estos porcentajes ya obtenidos, cuánto es el costo directo y cuánto es el costo indirecto de cada uno de los productos. En este caso se calcula teniendo en cuenta el 38% como si fuera mi 100%. El costo directo de A y el costo directo de B debería darme mi 38%. Y el costo indirecto de A y el costo indirecto de B debería darme mi 63%. Como ejemplo para esto, podríamos hacerlo con el sueldo del gerente de producción, que eran $1.200. No el total, solo suponiendo que ese es el sueldo del gerente, 1.200. De los 1.200 sabemos que el 20% corresponde al gasto, perdón. Entonces se multiplica los 1.200 por el 20%, nos daría cuánto de estos 1.200 se va a gasto y cuántos de estos 1.200 me corresponde a un costo directo y a un costo indirecto. Aquí está hecho con el porcentaje teniendo en cuenta el 38% y el 63% como si fuera el 100%, o teniendo en cuenta el 50% y el 30%, que a la final nos debería dar exactamente lo mismo. Y así ya podemos dividir, por ejemplo, esto al realizar el balance general, tenemos eh, el estado de pérdidas y ganancias, tenemos cuánto fue gasto y cuánto fue costo relacionado al producto y cuánto fue costo indirecto. Ahora vamos con la contabilidad de costos. La contabilidad de costos es una herramienta que nos va a ayudar a controlar y conocer los costos que va a tener la empresa para poder tomar mejores decisiones en su operación. Y esto también va de la mano con las métricas, ya que las métricas también nos ayudan a, a saber, eh, podríamos calcular con este el impacto de los costos o cuánto realmente equivale de cada cosa a mi costo. Dentro de la contabilidad de costos tenemos el costeo tradicional, que está subdividido en costo directo y full cost, y costeo ABC y costeo T de ABC. Dentro del direct cost tenemos el método que considera únicamente los costos directamente relacionados con la producción, mientras que el full cost toma en cuenta todos los costos relacionados a la producción, sean indirectos o sean directos. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo realizar ese costeo tradicional. Eh, lo que primero vamos a ir registrando serían los costos fijos directos, costos fijos indirectos, costos variables directos, costos variables indirectos, costos mixtos directos y costos mixtos indirectos. Los fijos directos serían los que no van a variar. Si se produce más o se produce menos, va a tener el mismo costo mensualmente. Y los fijos, pero relacionados directamente con la producción. Mientras los fijos indirectos serían igual, que no van a variar mm, dependiendo del nivel de producción, pero no están relacionados directamente con la elaboración del producto. En los variables directos tenemos, por ejemplo, materia prima, que eso sí va a variar dependiendo de si produzco más o si produzco menos, y que está directamente relacionado con la elaboración. Y los indirectos variables serían, por ejemplo, servicios básicos de donde se almacena el producto, que no está directamente relacionado con la producción,
y va a variar dependiendo de cuánto utilice o no. Y los costos directos mixtos, que en este caso serían sueldos en su mayoría, dado que una parte de esos sueldos serían fijos, mientras que otra parte, como el 13º o 14º, o las horas extras o las horas suplementarias vendrían a ser em, variables. En este caso, por eso se le pone dentro de los costos mixtos directos, si es directamente relacionado a la elaboración, y a los indirectos si es alguien que solo supervisa, por ejemplo. Se va registrando y lo que se hace es sacar un porcentaje de eh, cuánto de mi bebida de coco o de mi harina de coco, eh, cómo se distribuyen estos costos. Esto sería con las métricas de producción. En este caso sería el 76% que está aquí. Mi 76% corresponde a la bebida de coco y mi 23% corresponde a la harina de coco. Y así vamos a ir distribuyendo cada uno de nuestros costos, pero esto también depende de, por ejemplo, la mezcladora. Para este ejemplo, yo lo uso en la bebida de coco, más yo no lo uso en la harina de coco, porque en la harina de coco yo no uso una mezcladora como tal. Podría usar una deshidratadora o una licuadora o pulverizadora, pero en este caso yo no le puedo cargar ese costo a ambos productos, ya que en el segundo ni siquiera lo utilizo. Entonces tenemos que ir repartiendo los valores con, conforme a cómo se va utilizando, qué sí se utiliza, qué no se utiliza, cuánto se utiliza de cada uno, y teniendo todos estos valores para poder sacar los subtotales, por ejemplo, de la depreciación de estas maquinarias, de los arriendos, de las depreciaciones de los muebles que no están directamente en la producción, de los sueldos, de cada uno de estos, y se hace la sumatoria para obtener el costo total de estos productos. Y sabiendo el total que se producen, que en este caso, por el ejemplo, pusimos que se realizan 1000 kilos, se divide este valor y tenemos que cada uno de esos 1000 kilos, o sea, cada kilo produciendo 1000 kilos me va a costar 1,63. Entonces también me va a variar dependiendo de cuánto yo produzco mensualmente. Si produzco una unidad como prototipo y tengo todos estos costos asociados, me va a salir un costo total unitario súper alto. Entonces, ahí podemos ir viendo eh, muy bien cómo ir distribuyendo cada uno de estos costos para después poder eh, tener una utilidad alta. Por eso nos ayuda a tomar decisiones dentro de la empresa. En el costeo ABC, lo que se hace es asignar costos según las actividades que consumen recursos en la empresa. En este caso, lo que tendríamos que hacer es repartir por actividades y saber cada una de estas actividades, eh, si es un costo o un gasto, separar los gastos y tener solo costos, y en estos costos separar, así como lo hicimos, cuáles son fijos, cuáles son variables, cuáles son directos, cuáles son indirectos, cuáles son mixtos, y así se va asignando un costo dependiendo de también em, qué recursos consumen dentro de la empresa. Y en nuestro costeo TDABC, lo que se hace es traducir estas actividades a tiempo y al valor monetario que me va a costar realizar todas estas actividades o cada una de estas actividades. Eso es lo que se hace. Eh, Se pasa, por ejemplo, cuánto me cuesta una hora hombre. Entonces de ahí yo tengo que me cuesta, no sé, $5 la hora.
y ya está traducido a dólares por hora. O esa persona en una hora hace un producto A la mitad del tiempo y el producto B la mitad, la otra parte del tiempo. Y así podemos ir traduciendo esto a actividades. Y estas actividades de a dólares por hora, minutos por hora, segundos por hora, a dólares por minuto, dólares por segundo, dólares por hora. Y así poder tener eh, un costeo más preciso. Sin embargo, no todos los costos podemos sacar de esta manera, ya que eh, hay costos que funcionan mejor haciéndolo de la manera tradicional. Ahora, como otro ejemplo, podemos hacer el costeo de materia prima para nuestros productos. Aquí tenemos una plantilla. Hay tres formas en las que nosotros podríamos calcular estas materias primas. Por ejemplo, la primera sería cargar el desperdicio a nuestro producto terminado. En este caso, lo que saldría como desperdicio no se va a aprovechar. Sería como merma completamente. En ese caso, todo esa carga del precio lo asumiría el producto final. El segundo caso es en el que nos sale merma, pero como materia prima utilizable. Y en ese caso, lo que se hace es mm, cargar eso entre el producto y el subproducto. O sea, sería como cargar al proceso productivo como tal ese valor. Y la tercera forma es cargar directamente la merma al, a la materia prima utilizable. O sea, por ejemplo, que en este caso de mi 25% de merma, que sería la materia prima utilizable, tengo un desperdicio del 10% extra. Entonces, en ese caso se le carga ese 10% únicamente a mi materia prima utilizable y ya no al producto terminado del primer proceso productivo. Eh, en la primera forma, lo que se hace, en este ejemplo, tendremos que 1 kilo nos cuesta $3. Para producir nuevamente 1 kilo necesitamos que entre 1,33 kilos en realidad. Y tener este 1,33 kilos de esa materia prima para obtener 1 kilo de materia prima utilizable me costaría $4 en realidad y ya no 3. Eso es cargándole todo el desperdicio a mi producto terminado. Y para poder calcular esto, lo que podemos hacer es tener en cuenta eh, lo que entra en realidad de kilos y la materia prima utilizable que va a entrar. Por ejemplo, este es en el caso de tener materia prima utilizable y también que esa materia prima utilizable tenga un porcentaje de merma. En ese caso subiría el costo por kilo a nuestra materia prima utilizable. Entra otra materia prima. Obtenemos, por ejemplo, hacemos como una formulación. Sabemos que de la materia prima utilizable uno entra 12%, de la materia prima extra que estamos poniendo, que entra completamente como nueva, digámoslo así. Por ejemplo, digamos que estos son cáscaras de piña, que salió de haber hecho piñas en almíbar. Entonces, estas cáscaras, lo que le vamos a añadir en este caso para el segundo proceso productivo sería azúcar, que nos va a costar $3 el kilo, que entra en 83%, que sería la formulación, y de otra materia prima utilizable que podría ser los corazones de la piña, que entra en un 5%. Se va calculando cuánto me cuesta esto por kilo, que de todos ya podríamos tener un valor. Y lo que hacemos es ver cuánto nos cuesta en esta formulación cada una de estas materias primas y tenemos el costo total por kilo.
Eh, y eso sería todo para poder calcular nuestro costo de la materia prima dependiendo de cuál sería nuestra formulación y de su producto que se va a obtener, si es materia prima utilizable o si únicamente es desperdicio.